En estos tiempos, además de las dulas, aparece la puericultura. Es una disciplina complementaria a la pediatría y que se ocupa del niño inmediatamente luego del parto. Se comienza a visibilizar, ¿no?, esta palabra o la función de la puericultora. Y en realidad arranca con la Liga de la Leche, que en Argentina está, y es como el grupo de... reciente. No, viene desde hace bastante. Cuando empieza lo que es la fórmula, arrancan en paralelo grupos de madres a juntarse para seguir transmitiendo ese saber, porque la fórmula tenía como un marketing bastante imponente y se estaba perdiendo un poco, había muchas inseguridades. ¿Esto cuándo más o menos? En los 60, más o menos en los 60, 70, que es cuando, o sea, también hay todo un proceso histórico de la mujer que sale a trabajar y entonces, bueno, hay toda una cuestión de que había unas conveniencias. Entonces, lo que trabajamos ahora, por ejemplo, es ese tema de, bueno, adaptarnos a lo que es la sociedad de hoy, que no es lo mismo que antes. Entonces uno tiene que saber acompañar a cada mujer en particular con lo que necesita, saber apoyarla, porque la realidad es que es un momento muy importante. Entonces sabemos poco de nuestras tetas, de lo que es la lactancia, tenemos muy poca licencia cuando tenemos a nuestros bebés, muy poco apoyo de la familia, porque las familias ahora también se volvieron mucho más nucleares. Entonces la puericultora parece como antes hubiese sido alguna familiar que viene ahí a rescatarte de ese momento, de ese puerperio. ¿Esto cómo lo conocíamos? ¿Qué otro término se utilizaba? No, en realidad antes estaban los pediatras y las pediatras, pero digamos que era como la madre, la abuela, la tía, toda mujer experimentada. La mujer que amamantaba, la abuela, la madre, pero esa sería como ahora la función. Exacto. De la puericultora. Sí, así como les pasa a las dulas con los partos, que también viene a ayudar al parto. Claro, ayuda a la parte emocional de la mujer. Nosotras las puericultoras idealmente tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria, porque no reemplazamos a las pediatras o a los pediatras, tampoco estamos reemplazando a las obstetras. Entonces aparecemos como para dar apoyo e información a esa mujer que algo le hace ruido, porque quizás, no sé, va al primer control y le dicen necesito una mamadera, pero ella está cómoda, está bien, o quizás nadie le avisó de nada. Entonces idealmente es genial que lleguen a nosotras estando embarazadas, porque les hacemos como un primer acercamiento a lo que son sus pechos, de cómo es la lactancia demanda. O sea, ¿cómo llega una embarazada a contactar a una puericultora? Porque esto no es muy usual. Y no, por lo menos acá en San Luis, que trabajamos con una compañera, que es Sole, nosotras de manera informal nos vamos acercando a las mujeres, porque la realidad es que acá, por lo menos, quizás en Buenos Aires ya está un poco más... está más visibilizado, están en los hospitales, acá no. ¿Es un asistente, diríamos? Sí, como que asiste a la madre y, por ejemplo, trabajamos con psicólogas perinatales, con las pediatras, para estar seguras de que, por ejemplo, en un caso de que no aumenta de peso, siempre estar chequeando que esté bien toda la situación, pero la realidad es que la mayoría de las lactancias podrían estar bien y hay muchos obstáculos desde afuera, entonces nuestro rol es eso, como ser guardianas de esa díada que se llama, que es la mamá con ese bebé, y también escuchar lo que necesita esa mujer. Una licenciada en obstetricia estaría capacitada para controlar a la mujer durante todo su estadio reproductivo, ¿no? Lo que es también Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, que es básicamente métodos anticonceptivos. Nosotras en realidad atendemos a la mujer durante toda su etapa reproductiva, que sería de los 15 a los 45 años. Pero bueno, también cuando hacemos toma de muestra de papa, pacientes que ya superan esa edad, también las controlamos nosotras. Pero sí, sería durante la etapa reproductiva de la mujer.
En atención primaria, que es lo que nosotros hacemos, tenemos algo a favor, que es que conocemos a la paciente porque la tenemos 9 meses en el consultorio, inclusive de antes, consultas antes de quedarse embarazada, inclusive después de haber parido, la seguimos viendo, siguen viniendo consulta. Entonces eso nos facilita a nosotros generar una conexión con la paciente que quizás es favorable en el sentido de que ya conocemos toda su vida, toda su historia, a la vez acompañando el embarazo. También vamos creciendo con ella. Nosotros cursamos anatomía, fisiología, es como una carrera profesional de la salud, pero también tenemos una buena carga de materias que son relacionadas con la psicología y la psicología perinatal, ¿no? Que no hay que confundir parto humanizado con parto domiciliario, ¿sí? O sea, en parto humanizado nosotros estamos dándole autonomía a la mujer que decida cómo parir y con quién parir y en dónde parir. Cuando hablamos de parto domiciliario, que no es algo que sea para todas las pacientes tampoco, porque obviamente si hay una paciente que tiene alguna patología preexistente, no puede parir en la casa. Existen lugares en la Argentina donde se realizan, sí, hay lugares en México, por ejemplo, hay algo que se llama casas de parto, donde las mujeres van a parir, son acompañadas por obstétricas, por doulas o por mujeres que hayan parido, que tengan esa experiencia y la quieran transmitir a la persona gestante que esté por parir en ese momento, pero la realidad es que un parto domiciliario no es para cualquier paciente, ¿sí? Eso hay que aclararlo porque como te dije, se puede llegar a complicar inclusive dentro de un trabajo de parto que esté controlado por una profesional en un domicilio, se puede llegar a complicar y se tiene que derivar a un centro de mayor complejidad automáticamente. La cesárea tiene una indicación, tiene un motivo de por qué la cesárea. Hay ciertas patologías o ciertas situaciones que ameritan, que son indicación de cesárea. La realidad es que nosotras siempre fomentamos lo que es el parto vaginal, porque deja menos secuelas en la parte reproductiva de la mujer. Obviamente la paciente después de un parto vaginal se reincorpora mucho más rápido, no tiene que estar tanto, también se favorece la lactancia materna porque la mujer no está sedada, no se le pasó el efecto de ninguna anestesia, entonces se favorece también ese vínculo que tiene la mamá con el bebé durante la lactancia. Quienes trabajamos en atención primaria y hacemos control de embarazo durante los 9 meses, lo que hacemos es informar a la paciente de cómo, o sea, con qué se va a encontrar en el momento del parto. Hacemos también los cursos de preparto, que son las preparaciones integrales para la maternidad, donde ahí también a la paciente se le transmite la información primero de cómo funciona su cuerpo. Eso es fundamental, que la paciente entienda por qué se quedó embarazada, cómo está su embarazo, cómo va de avanzado ese embarazo, que ella entienda, porque entendiendo uno va sacando miedos. La información es justamente sacar miedos que puede tener, que son miedos normales que tiene cualquier paciente al momento del parto. Pero con la información y desde nosotros como profesionales de atención primaria transmitimos, eso obviamente favorece muchísimo después para cuando la paciente va a parir a un centro de mayor complejidad, vaya con la información incorporada. La realidad es que es algo muy importante para la mujer. Nosotras tenemos, como a veces hacemos grupos virtuales, más con este tema de la pandemia, y la realidad es que ese sostén es muy importante y hay lactancias y situaciones de la mujer que hubiesen sido mucho más complicadas si no tienen ese sostén. Y por sobre todas las cosas lo que tratamos es de que las mujeres se unan y hagan grupos, porque no es solamente que vengan a mí como vos decime qué tengo que hacer, no, sino que esa mujer vea cómo quiere maternar y también que se junte con otras mujeres, porque muchas cosas uno piensa que le pasan a una sola y en grupo y aparte acompañándose con los bebés, cambia las dinámicas, se ven cosas de la familia que podrían mejorar, entonces es como todo un trabajo en equipo y ahí estamos como sostén. En general aparecemos en el momento de la bajada de la leche, cuando las mamás están como colapsadas, y la realidad es eso, dar información, dar calma, preguntarle a esa mamá, a esa mujer cómo está. ¿Hasta dónde llega la asistencia de ustedes? Y es muy variable, en realidad el puerperio depende de la mujer, son 2 años, algunas 3, es como esa primera infancia donde hay tantos cambios, porque el bebé cambia muchísimo, pasan muchísimas cosas, entonces ahí acompañamos, porque la puericultora va desde que inicia esa lactancia también hasta que finaliza, porque tanto el principio como el final es importante, y también todas esas cosas que van apareciendo en el medio, desde crisis de crecimiento, dientes, que aparecen dientes y muchas veces va a pedir atrás. Y a veces la madre está demasiado estresada porque no sabe para qué lado ir. Tal cual. Y quizás le pregunta, o no sé, viene la madre, a mí me pasaba, mi mamá o mi suegra, y me decían,
no, bueno, esto mamadera, porque ellas venían de una idea donde había pasado lo mismo. Claro. Entonces aparecemos porque hay poca información en el núcleo familiar. Quizás, que te digo, con un poco de suerte, en una generación, en dos, nuestro trabajo quedaría como, bueno, fue algo de este contexto. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que es GALM, como que es Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna, entonces GALM San Luis, y también Sole tiene su Instagram, que es sole.pueri, y medio que por ahí llegan a nosotras. La idea era hacer como rondas de madre, con este contexto no se pudo hacer, así que nos contactamos por WhatsApp, tal cual. Una de las grandes victorias, considero yo, del feminismo moderno es esto, que la mujer vuelva a tener poder sobre su parto y la forma de parir. Hoy, en tiempos de pandemia y soledad, como nunca antes, se resignifican actitudes, funciones y visiones de la vida. Para ser mamá no hay un molde. Cada mujer debe decidir libremente cómo transitar la maternidad y cómo tener su parto.